Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla, con la energía a tope y listos para sumergirnos juntos en una historia que, créanme, los va a dejar absolutamente sin aliento. Hoy vamos a desentrañar los misterios de una pareja que no solo marcó una época en el mundo de las telenovelas turcas, sino que también se grabó a fuego en los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Una pareja que nos hizo soñar con cuentos de hadas modernos, pero que también nos obligó a confrontar la dura realidad del desamor. Una pareja cuyo amor, al parecer, estuvo predestinado a ser imposible. Sí, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya, y de esa decisión que, aunque hayan pasado años, todavía resuena con fuerza en los corazones de muchos admiradores, una decisión que dejó un vacío que quizás nunca se llene. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta historia fascinante, llena de idas y venidas, de rumores que se confirmaron a medias y de silencios que gritaban más que 1000 palabras, quiero extenderles una cordial invitación. Si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban al canal. Sí, súmense a esta comunidad de amantes de las historias apasionantes. Y no se olviden de activar la campanita, esa pequeña campanita mágica que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Porque créanme, tengo preparadas muchísimas historias más para compartir con ustedes. Historias de amor que nos harán suspirar, de desamor que nos tocarán el alma, de dramas que nos mantendrán al borde del asiento y de superación que nos inspirarán a seguir adelante. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más rodeos, prepárense para sumergirse en el cautivador mundo de Altay y Serine. Todos los que hemos sido cautivados por el encanto de las telenovelas turcas, especialmente aquellas que brillaron con luz propia hace algunos años, recordamos con una nostalgia especial la serie Medcezir. Fue mucho más que una simple telenovela. Fue un verdadero fenómeno cultural, un boom que trascendió fronteras y conquistó corazones en cada rincón del planeta. Y gran parte de ese arrollador éxito, no podemos negarlo, se debió a la química innegable, a la conexión palpable, a la chispa que saltó en cada escena entre los protagonistas, Yaman Koper, interpretado por el guapísimo y carismático Altay Ulusoy, y Mira Beylice, la adorable y a la vez rebelde Serine Sarıkaya. Desde el primer instante en que aparecieron juntos en la pantalla, el set de grabación pareció incendiarse con su innegable conexión. Era palpable, era real, era mágica. Era como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse, al menos en la ficción. La serie nos regaló momentos que ya son parte de la historia de la televisión, escenas cargadas de pasión desbordante, diálogos que resonaban en lo más profundo de nuestras almas. Y claro, como suele suceder cuando la magia ocurre, la línea divisoria entre la ficción y la realidad comenzó a desdibujarse peligrosamente. Los rumores de un romance apasionado entre Altay y Serine empezaron a circular con una fuerza imparable, alimentados por la sed insaciable de los medios y la esperanza ferviente de los fans. Los admiradores, ilusionados hasta la médula, querían creer con todas sus fuerzas que ese amor arrollador que veían reflejado en la pantalla también era una realidad fuera de ella. Y para ser honestos, las señales eran confusas, ambiguas, suficientes para alimentar la esperanza, pero no lo bastante claras como para confirmar el romance. Durante el intenso rodaje de Medcezir, se les veía inseparables, compartiendo risas contagiosas, bromas cómplices, miradas que lo decían todo. Los paparazzi, esos incansables cazadores de noticias, los seguían a todas partes, capturando momentos que alimentaban aún más la esperanza de los fans y que llenaban las revistas del corazón y los programas de chismes. Se hablaba de cenas románticas a la luz de las velas, de escapadas secretas a lugares paradisíacos, de gestos cariñosos fuera de cámara que no dejaban lugar a dudas. Pero astutamente ni Altay ni Serine confirmaban ni desmentían absolutamente nada. Mantenían un silencio estratégico, un juego de evasivas que a su vez generaba aún más expectación, más rumores, más titulares. Era una estrategia brillante para mantener a los fans enganchados y a los medios en vilo. La realidad, aunque muchos no lo quieran admitir, es que mientras la serie avanzaba a pasos agigantados, la presión mediática sobre ellos era simplemente asfixiante. Cada movimiento que hacían, por insignificante que pareciera, era analizado al detalle, diseccionado con lupa. Cada palabra que pronunciaban era interpretada, reinterpretada y sacada de contexto. Y claro, eso no es fácil de manejar para nadie, especialmente para dos jóvenes que estaban en la cima de su carrera, que veían cómo su fama se disparaba a niveles estratosféricos y que intentaban construir un futuro sólido en medio de la vorágine del mundo del espectáculo.
Después de un tiempo jugando al despiste, después de meses de rumores y especulaciones, finalmente, Aatai y Serrini tomaron la decisión de confirmar su relación. La alegría desbordante de los fans fue indescriptible. Por fin, el amor que veíamos reflejado en la pantalla se había hecho realidad. Por un tiempo se convirtieron en la pareja del momento, la pareja más admirada, la pareja más fotografiada. Asistían juntos a eventos exclusivos, se mostraban cariñosos en público, compartían fotos románticas en sus redes sociales. Parecía que todo iba viento en popa, que su amor era indestructible, que estaban destinados a vivir un cuento de hadas moderno. Pero como suele ocurrir en el impredecible mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Los rumores de crisis, como fantasmas acechantes, empezaron a surgir de la nada. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales incompatibles, de terceras personas que sembraban la discordia. Una vez más, la incertidumbre se apoderó de los fans, que veían como su sueño de amor perfecto se desmoronaba poco a poco. Y lamentablemente esta vez los rumores tenían un fundamento real. Después de varios años de relación, después de compartir momentos inolvidables y de construir un vínculo que parecía inquebrantable, Aatai y Serrini anunciaron su ruptura. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, que no podían creer lo que estaban leyendo. Nadie entendía qué había pasado. ¿Por qué se había roto ese amor que parecía tan fuerte, tan verdadero, tan capaz de superar cualquier obstáculo? Las especulaciones no tardaron en aparecer, alimentadas por la sed de morbo de los medios y la curiosidad insaciable de los fans. Se dijo que Aatai quería sentar cabeza y formar una familia, mientras que Serrini estaba más enfocada en su carrera profesional, que no quería ataduras que limitaran su crecimiento. Se dijo que había habido infidelidades, celos enfermizos, discusiones acaloradas. La verdad es que nunca sabremos con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos dos conocen la verdad detrás de su ruptura. Lo que sí sabemos con certeza es que la ruptura fue un proceso doloroso para ambos. Se distanciaron, dejaron de seguirse en las redes sociales, evitaron coincidir en eventos públicos. Parecía que querían borrar todo rastro de su relación, como si quisieran arrancar de su memoria cada recuerdo compartido. Y aunque con el tiempo han logrado mantener una relación cordial, respetuosa y profesional, es evidente que la herida sigue ahí, latente como una cicatriz que recuerda un amor que pudo ser, pero que no fue. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo, al meollo de la cuestión. ¿Cuál fue esa decisión que dejó sin aliento a todos los fans, que los sumió en la desolación y que todavía lamentan hasta el día de hoy? Pues bien, después de la dolorosa ruptura, tanto Aatai como Serrini tomaron caminos diferentes, emprendieron rumbos separados en busca de su propia felicidad. Aatai se enfocó con pasión en su carrera como actor, protagonizando series de éxito que lo consolidaron como uno de los galanes más cotizados de Turquía, como El Protector y Yeşilçam. Se casó con la también actriz Duygu Sarn, con quien comparte su vida y parece haber encontrado la estabilidad y la felicidad que tanto anhelaba en su vida personal. Por su parte, Serrini también siguió cosechando éxitos en su carrera, demostrando su talento y versatilidad como actriz en series aclamadas por la crítica y el público como Fi y Sameran. Se la ha relacionado sentimentalmente con varios hombres, pero hasta el momento no ha encontrado a la persona con la que quiera compartir su vida, con la que quiera construir un futuro juntos. Y aquí es donde entra en juego la decisión que, a mi juicio, es la que más ha dolido a los fans, la que ha generado más decepción y la que todavía lamentan en silencio, la decisión de no volver a trabajar juntos. Muchísimos fans esperaban con fervor que con el tiempo, Aatai y Serrini dejaran atrás sus diferencias personales, que superaran los rencores y que volvieran a unir sus talentos en un nuevo proyecto que les permitiera revivir la magia que los unió en Medcezir. Imaginaban una nueva serie que superara el éxito de la anterior, una nueva película que los consagrara como la pareja cinematográfica del año, algo que les permitiera a ellos, los fans, revivir esa magia que los unió en Medcezir, y que los hizo soñar con un amor de película. Pero lamentablemente ese sueño nunca se hizo realidad. Tanto Aatai como Serrini han dejado claro en reiteradas ocasiones que no tienen planes de volver a trabajar juntos. Han expresado que respetan profundamente su pasado, que valoran los momentos que compartieron, pero que prefieren seguir adelante con sus carreras por separado, explorando nuevos horizontes y asumiendo nuevos desafíos. Y aunque entienden el deseo ferviente de los fans de verlos juntos de nuevo en la pantalla, consideran que es mejor así, que es lo más saludable para ambos. Esta decisión, sin duda, ha dejado sin aliento a muchos.
Era la esperanza que les quedaba a aquellos que creían en su amor, que soñaban con verlos juntos de nuevo, aunque fuera solo en la pantalla. Era la posibilidad de revivir la magia de Medcezir, de volver a creer en los cuentos de hadas. Pero la realidad es que la vida sigue su curso, y tanto Atai como Serine han tomado sus propios caminos, buscando su propia felicidad, persiguiendo sus propios sueños. Y es que al final, su historia es un claro ejemplo de que el amor, a veces, no es suficiente. A veces las circunstancias, las ambiciones personales, los miedos, las inseguridades, todo se conjura para impedir que dos personas estén juntas, por mucho que se amen. Y aunque duela, hay que aprender a aceptarlo y a seguir adelante, a sanar las heridas y a construir un futuro mejor. Así que, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por la historia de amor de Atai Ulusoy y Serine Sarkaya. Una historia que nos enseña que el amor no siempre tiene un final feliz, pero que siempre nos deja recuerdos imborrables, lecciones valiosas y momentos que atesoraremos para siempre. Para recapitular, hemos visto cómo la química explosiva entre Atai y Serine y en Medcezir traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que cautivó a miles de fans. Hemos visto cómo su romance ilusionó a miles de fans, pero también cómo la presión mediática y las diferencias personales terminaron por separarlos. Y hemos visto cómo, después de la ruptura, ambos tomaron caminos diferentes, enfocándose en sus carreras y buscando su propia felicidad. Finalmente hemos analizado la decisión que más ha dolido a los fans, la decisión de no volver a trabajar juntos. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la historia de Atai y Serine? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Medcezir? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de esta historia, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.